Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a clase de historia, cuarto de la ESO. Estamos en el periodo de entreguerras entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y en este vídeo vamos a tratar brevemente la crisis del 29, el crack del 29 de la Bolsa de Nueva York de Wall Street. Bueno, se trata de una gran depresión económica que empezó en Estados Unidos pero que afectó al resto de países. Y esta situación va a originar rencores y una serie de situaciones que posteriormente dará lugar a la aparición de los totalitarismos en los años 30 y por último nos va a llevar en gran parte también como una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, causas de la crisis del 29. Todos conocemos el crack del 29, que es ese desplome de la bolsa de Wall Street, pero y la posterior, por supuesto, posterior depresión económica que surgió de este momento, pero fueron provocados por una serie de causas que hay que buscarlas mucho más atrás, como todo en la historia. La primera causa es la sobreproducción. Vamos a ver, en 1917 Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial. ¿Pero esto afectó a su economía? No. ¿Por qué? Porque evidentemente la Primera Guerra Mundial no se estaba librando en territorio americano. Cuando un país entra en guerra, normalmente toda su economía se pone en función de la guerra, para una economía para abastecer a la tropa, pero además se destruyen infraestructuras, la agricultura, los campos de agricultura son bombardeados, como estaba pasando, por ejemplo, en Francia. Inglaterra estaba siendo bombardeada desde el aire, el norte de Italia también estaba siendo muy castigado, pero todo esto Estados Unidos, al estar en otro continente, no le estaba afectando. En cambio, le afectó muy positivamente para su economía. ¿Por qué? Pues porque los países europeos empiezan a depender, a comprar de Estados Unidos, es decir, empezaron a depender del tejido empresarial y productivo de Estados Unidos, de Norteamérica. ¿Esto qué hizo? Que evidentemente todas las empresas y todos los sectores económicos estadounidenses aumentaran, incrementaran la producción y se produjo una superproducción. Esta superproducción dio lugar a un consumo descontrolado. ¿Por qué? Porque empezamos por primera vez a vender a plazos, a letras. Aquí tenéis una lavadora de la época, como veis, monísima de la muerte. Es decir, se pedían créditos y se iban pagando poco a poco. Ya sabemos que hasta que tú no terminas de pagar algo realmente no es tuyo. Puede ser que sea tuyo, estará tu nombre, yo no digo que no, pero no es lo mismo que desembolsarlo. Entonces la gente se fue como confiando. Y esto empezó a hacer que aumentara el consumo. Estamos llegando, en los años 20 se llaman los locos años 20, sobre todo en Estados Unidos, claro, no tanto en Europa, que había salido de la guerra. Pero es un momento de euforia, hemos terminado la guerra, hemos salido vencedores y además nuestra economía va como un tiro, pues a celebrarlo. Y esta situación pues se prolongó durante unos años. Pero todo lo que empieza acaba. Y eso es algo que no tuvieron muy en cuenta en estos años. Pero a partir de mediados de los años 20, el 25, el 26, se fue paralizando el consumo. Consumo que además estaba muy alentado por la publicidad. Empieza por primera vez ya la publicidad de masa, los carteles. Bueno, había prácticamente diciendo en todas las ciudades americanas que te compraras esto, te compraras lo otro, que invirtieras. Parecía que era el dinero fácil y que eso iba a durar siempre. Vamos a ver, ¿por qué se fue paralizando el consumo? Bueno, pues las empresas dejan de tener los mismos clientes que tenían antes. Entre otras cosas porque Europa va a empezar a ir recuperándose un poco de su economía y ya no va a depender tanto. ¿Pero qué ocurre con las empresas americanas? Que no dejaron de producir, porque lo normal es que si tú no vendes tanto, tú no produzcas lo mismo. Es como si tienes un restaurante y resulta que tú antes vendías 100 menús y ahora vendes 50. ¿Tú vas a seguir haciendo comida para 100 menús? No es lo normal, ¿verdad? Bueno, pues lo que pasó aquí. ¿Qué ocurría con toda esa producción que no vendían? Pues que se quedaba en stock, se quedaba almacenada. Y a la vez se empezó a dar la especulación. Vamos a ver, la especulación va a ser uno de los grandes negocios de Estados Unidos porque se trata de invertir en bolsa, pero invertir en acciones de estas empresas que iban tan bien,
Pero no en el sentido de que yo compro para tener más riqueza porque eso me va a generar unos beneficios. No, no. Compraban como si fuera el Monopoly. Yo compro para ir vendiendo y comprando a su vez para ir siempre generando riqueza, pero no voy a mantener mucho tiempo las acciones a mi nombre, sino que como están siempre subiendo los precios y están siempre cotizándose, yo voy a ir vendiéndolas para conseguir más dinero. Esto evidentemente porque estaba alentado por los buenos resultados de las empresas. Entonces se aumenta la compra de las acciones, el valor de las acciones sube y todo parece color de rosa, y la publicidad americana decía algo así como que si no eras millonario o no estabas invirtiendo es porque eras tonto. Ya hemos dicho, aquí explico lo que es la especulación, es decir, los inversores no compran no para obtener beneficios, sino para venderlos al poco tiempo. Es decir, eso se llama la especulación. Incluso se pedían préstamos para seguir comprando y como aval, porque cuando tú pides un préstamo, pides una hipoteca, te piden un aval, te piden algo con lo que tú responder. Bueno, pues se ponían las mismas acciones como aval. Es decir, estaba entrando todo en un círculo vicioso que es lo que va a estallar en cierto momento. Pero claro, estamos en el momento de los grandes coches de Ford, todo Nueva York con los teatros, con los clubes de jazz, las construcciones, el Empire State es de esta época, el Chrysler, todas esas grandes rascacielos americanos. Bueno, ¿y qué ocurre? ¿Qué hace que todo esto se desmorone de pronto? Bueno, pues ya hemos dicho, hacia 1926, hacia adelante, la producción es mayor que el mercado, es decir, la producción es mayor de lo que se vende. Los productos se quedan en stock y los precios se empiezan a bajar. Los precios empiezan a bajar, las empresas quiebran y miles de obreros se van al paro, porque si tú quiebras, tus empleados ¿dónde van? Al paro. ¿Y qué pasó con las acciones de la bolsa? Bueno, pues las acciones de la bolsa hubo un momento en que su valor era mayor que el valor real, es decir, se vendían por unos valores que realmente no tenían, porque la gente no era consciente de que esas empresas no iban tan bien como hacía 5 años antes. Pero algunos empiezan a darse cuenta de la situación, empiezan a ser conscientes de esa situación, es decir, si tales empresas no están vendiendo a Europa o no están vendiendo aquí porque están quebrando otras empresas por ese aumento de producción que no se está vendiendo, ¿qué ocurre? Pues todo esto estalla ¿cuándo? El 24 de octubre de 1929, el jueves negro. Aquí tenemos una imagen de Wall Street, la gente agolpándose. ¿Qué pasa? Que todo se está desmoronando. Pues que la desconfianza entre los inversores empezó a crecer. Y de pronto empezaron a vender, pero a oleadas, a miles las acciones. ¿Qué pasa? Cuando de pronto todo el mundo empieza a vender, la gente dice, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues no compro porque evidentemente están vendiendo porque no tienen valor. Entonces llegó un momento en que la gente ya no te las compraba. Tú las ponías a la venta, pero nadie te las compraba porque nadie quería, porque ya todo el mundo se había enterado de la situación. Al ser la gran oferta de acciones, el valor se desploma y todo supone el crack del 29 de 1929. ¿Qué ocurrió? Todo el mundo quería a su vez retirar el dinero de los bancos. ¿Por qué? Porque los valores que tenía la gente en su casa, los valores de la bolsa, eso ya no valía nada. Dijeron, bueno, pues vamos por mi dinero. ¿Y qué hicieron los bancos? Tuvieron que cerrar las puertas, literalmente. Porque además no podían cobrar los préstamos que la gente le debía, que había puesto como aval las mismas acciones que ahora ya no valían nada. Entonces, si el banco ahora resulta que ese dinero ya no sirve, quiebra también el banco. Y los ahorros de mucha gente que estaban en los bancos también se perdieron. Esto, que en principio solamente estaba afectando a la bolsa, evidentemente se extendió a todos los sectores económicos. El menor consumo afectó a toda la economía, porque claro, si a mí me mandas al paro, yo ya no voy a consumir porque no tengo dinero. Literalmente. Si yo no consumo, el de la tienda de la esquina empieza a vender menos. Yo, tú y los demás. Si empieza a vender menos, empieza a tener menos ganancia. Y llega un momento en que también quiebra. Es decir, cuando hay una crisis económica son como fichas de un dominó que van cayendo unas tras otras.
Estados Unidos llega a tener más de 10 millones de parados y te encontrabas, aquí tenemos muchísimas imágenes, de gente bien vestida, ¿veis? Perfectamente vestidos, con sus abrigos, pero que no tenían ni para un café o una sopa. ¿No veis? Gente bien vestida, que gente que a lo mejor eran directivos. Aquí esta, por ejemplo, es muy buena. Dice, queremos ser ciudadanos, no transeúntes. Todas las carreteras de Estados Unidos, el interior de Estados Unidos, se llenó, pues se llenó de familias que iban andando, viviendo prácticamente en chozas, con lo poco que habían podido sacar. La pobreza llegó a un límite horrible. La gente con el dinero se desplomó, no valía nada. La gente quemaba los billetes para entrar en calor, porque el valor del billete ya no era nada. Es más, el valor del papel en donde estaba impreso el billete era más que el valor que se le había dado el dinero. Los niños, evidentemente, lo veis. ¿Por qué no puede darle a mi padre un trabajo, ¿no? A mi papá un trabajo? Fue una situación horrorosa. En Estados Unidos marcó profundamente estos años a la sociedad. Y las soluciones. Bueno, digamos que tenemos como dos soluciones. Primero tenemos la autarquía. La autarquía es que no dependes del exterior. Tú dependes nada más de lo que tú produzcas. Es una forma de darle valor a tu industria y a tus sectores económicos. No le compras nada del exterior y lo produces tú. ¿Qué pasa? En una época, tan globalizada que ya empezaba a ser, esto era muy complicado. Y después tenemos el keynesianismo, que es la solución que se puso en marcha en Estados Unidos. Aquí tenemos a John Maynard Keynes, que era un economista británico. ¿Y en qué consiste el keynesianismo? Bueno, que el Estado interviene en la economía. ¿Cómo? Bueno, pues crea grandes empresas y grandes obras públicas para que la gente pueda trabajar y así con dinero público se reactiva la economía. Es decir, el Estado se convierte en el gran agente económico. En Estados Unidos esto se va a llevar a cabo a través del programa New Deal, que va a estar, lo va a llevar en su política económica el presidente Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt empezó a gobernar en Estados Unidos a partir de 1932 y poco a poco, no es una solución que sea de un día para otro, pero poco a poco empezaron a crearse grandes presas de agua, carreteras, empezó a activarse la economía poco a poco. No fue, ya os digo, que no fue algo de la noche a la mañana. Y cuando ya vamos llegando a la Segunda Guerra Mundial, cerca de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya estaba recuperándose y ya a partir de la Segunda Guerra Mundial va a ser después la gran potencia que seguimos teniendo hasta ahora, que sigue ocupando, con el permiso de China, Estados Unidos. Bueno, espero que os haya servido, que este es un resumen muy resumido, solamente tocamos puntos principales, pero yo creo que queda condensado lo que ocurrió. Tener en cuenta que debido a todas también el programa que había de indemnizaciones del Tratado de Versalles, los países europeos le debían muchísimo dinero a Estados Unidos. Estados Unidos dio dinero a Alemania para que Alemania pudiera pagar a Francia e Inglaterra y estos a su vez pagarle a ellos. Es decir, todos los países en este momento ya están interconectados entre ellos y al final cuando cae Estados Unidos cae el resto de las economías mundiales. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por vuestra atención y en el próximo vídeo más y mejor. Gracias.